Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Antes de darle inicio a la lección de hoy, vamos a comenzar con una oración. Oramos. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de estar ante tu presencia, de poder venir libremente ante ti, Señor. Y en esta hora ponemos la lección en tus manos, Señor. Permite que nosotros podamos entenderla, permite que nosotros podamos internalizarla, Señor. Que sea para edificación de tu obra, de edificación de cada uno de nosotros, Señor, y para nuestro crecimiento espiritual. Así que la ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y la lección que vamos a estar trabajando en el día de hoy, la pueden encontrar en el manual El Sendero de la Verdad. Es la lección 9 y tiene como título Dios escucha nuestra oración, y el pasaje bíblico de estudio está en el Salmo 83. Bien importante que mantengas esa Biblia abierta en el Salmo 83, y el versículo para memorizar está en el versículo 18, precisamente en el mismo Salmo 83, y dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Y el propósito de la lección es que nosotros aprendamos a depender de la oración en todo momento, con la seguridad de que Dios responderá siempre. Y el salmista presentó una descripción muy detallada del tiempo en que el pueblo de Dios fue amenazado o atacado y no pudo enfrentar esto en su fuerza, sino que debió recurrir inmediatamente a Dios y presentar de manera clara y precisa sus demandas. Y el Salmo 83 tiene dos divisiones muy notorias. La primera división está en los versículos del 1 al 8, en los cuales se presenta el llamado a Dios y se hace una descripción del problema que se le avecinaba al pueblo de Dios. Y la segunda división está en los versículos del 9 al 18 y presentan un llamado del pueblo a Dios con relación a lo que ellos esperaban que Él hiciera. Esto nos lleva a entender que este salmo es considerado imprecatorio. ¿Y qué significa imprecatorio? Es petición de que Dios tome venganza contra los enemigos de su pueblo, y vale la pena hacer notar que la venganza que se pedía no era solamente para reivindicar al pueblo o a la persona, sino que también era para reivindicar el nombre del Señor. También este tipo de salmo pareciera ser que se contrapone con las palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero es bueno hacer notar que en el Antiguo Testamento los israelitas hablaban frecuentemente de la ira de Jehová contra los pueblos que no vivían bajo la ley de Dios y que profanaban su nombre. Eso es bien importante, ¿verdad? Aclararlo. Y el primer punto de esta lección está precisamente, ¿verdad?, de los versículos del 1 al 8, la razón de la oración de Israel. Y aparte de eso, del 1 al 3, el pueblo, ¿verdad?, llegó un momento en que pensaron que estaban solos. ¿Por qué pensaron que estaban solos? Eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 3. El salmista comenzó con un clamor de urgencia, pidiendo a Jehová, a quien consideraba en este salmo como un Dios pasivo, que no se quedara quieto y que no guardara silencio ante sus enemigos. La primera reacción de los hijos de Dios es pensar que Él no está escuchando, porque el ser humano, nosotros, constantemente esperamos respuestas rápidas, lo que nos muestra que nos gusta intentar manejar los tiempos de Dios y las formas en que Él debería escuchar y responder. Estamos acostumbrados a lo rápido. Estamos acostumbrados a obtener rapidez en nuestras preguntas, ¿verdad? A que todo lo adquiramos rápido. Y eso es lo que estamos acostumbrados nosotros. Es importante notar cómo el salmista usó adjetivos posesivos y un pronombre personal de segunda persona en los versículos 2 y 3. Y estos son tus, te y tú. Esto para destacar
que los que atacaban al pueblo de Dios estaban atacando al Señor de manera directa. Y quienes eran enemigos de su pueblo también lo eran de él. Asimismo, estos adjetivos y pronombres nos enseñan que cuando los enemigos tratan de destruir al pueblo de Dios, en realidad están tratando de destruir a Dios mismo, aunque quizás no lo entiendan así. La forma en que los enemigos del pueblo de Dios actúan, eso lo vamos a ver aquí en el versículo 3, que dice, el versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Los enemigos del pueblo de Dios siempre han usado formas en lo oscuro para destruirlo. Así pues, en la historia vemos que han usado todo tipo de astucia, también en los inicios del cristianismo. Sabemos que el emperador Nerón, quien buscó destruir a los cristianos acusándolos de quemar Roma, usó su poder absoluto. E incluso ahora mismo la iglesia está sufriendo embate de los gobiernos, los cuales han usado todo tipo de astucia para prohibir que se predique los valores del reino. En Números 22 encontramos cómo Balac, rey de Moab, mandó a traer a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Y en ese capítulo 22, el versículo 17 dice, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y muchos de los enemigos del pueblo de Dios no solo quieren destruirlo, sino que también están invirtiendo dinero para cumplir estos propósitos. Y en algunos casos usan a personas al servicio de Dios para lograr sus fines. Ahora bien, los enemigos para atacar todos se unen. Eso está en los versículos del 4 al 8. Y es interesante ver cómo los enemigos de Dios y de su pueblo fueron capaces de unirse. Han dicho, venid y destruyámoslo para que no sean nación. La lista de dichos enemigos que el salmista presentó es larga. Los edomitas, los ismaelitas, los de Moab, los agarenos, los de Gebal, los de Amón, los de Amalek, los filisteos, los habitantes de Ciro, los asirios y los hijos de Lot. Y si a eso nosotros añadimos los enemigos del pueblo de Dios en este tiempo, la lista sería aún más larga. Y en la convocatoria para destruir al pueblo de Dios se mencionan todos estos pueblos, aunque fueron enemigos entre sí, tuvieron algo en común: destruir al pueblo de Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento encontramos cómo los pueblos eran capaces de hacer lo que el salmista mencionó. Josué 11 del 1 al 5 nos relata cómo un grupo de reyes y sus pueblos salieron a pelear contra Israel para destruirlo. Y en 2 Samuel 8 también leemos cómo los pueblos paganos se unieron para pelear contra Israel. Y así podemos leer en muchos otros pasajes bíblicos que esto se repitió constantemente. Y es interesante observar que en América Latina, en todos los países, ¿verdad?, de todo este hemisferio, se describen a los partidos políticos como unos de derecha, otros de izquierda, otros del centro. Pero cuando se trata de aprobar leyes que van contra los principios bíblicos, no importa de qué lado están en su ideología política, se unen y votan por leyes contrarias a los que la iglesia cristiana predicó durante años. Ahora mismo hay amenazas contra la iglesia como pueblo de Dios con respecto a la ideología de género y la presión del lobby gay. En el nombre de la libertad del ser humano, los gobiernos aprueban leyes contrarias a las libertades de otros seres humanos, y si la iglesia se pronuncia, se le considera homofóbica o retrógrada. Para ello es difícil unirse para generar el bien de la sociedad en general, pero sí para atacar a la iglesia
Y eso en este tiempo, ¿verdad? Nosotros lo estamos viendo. Por eso es que es bien importante, ¿verdad? Que nosotros los cristianos ejerzamos, ¿verdad? Eh, ese derecho al voto que tenemos. Porque ahora el 3 de noviembre en Puerto Rico hay elecciones. Y, y hay cristianos que están apoyando agendas de personas contrarias, ¿verdad? A los valores cristianos. Yo creo que es bien importante, ¿verdad? Que nosotros los cristianos, este 3 de noviembre, podamos ejercer nuestro derecho al voto respaldando a personas que fomenten los valores cristianos. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Y debemos hacerlo como una manera de reflexión y que nosotros podamos, ¿verdad?, detener este ataque contra la iglesia, que por medio de nuestro voto con conciencia cristiana podamos elegir a la persona que fomente los valores cristianos. ¿Verdad? Eso era un paréntesis. Y, ¿verdad?, y cada cual pues ejerce su voto como lo entienda, pero como cristianos nosotros debemos apoyar a aquellos que fomenten esos valores cristianos. El segundo punto de esta lección, una oración muy fuerte. Está en los pasajes del 9 al 18 del Salmo 83. Y el salmista prosiguió haciendo una remembranza de lo que Dios había hecho con otros reyes y naciones en el pasado a favor de su pueblo. Recuerdan las grandes victorias de Jehová. Los israelitas pidieron que Jehová los libere, como lo hizo cuando los liberó de Madián. Eso está en Jueces 7 del 1 al 27. En esa ocasión se manifestó el poder de Dios de una manera espectacular, pero bastaron solo 300 hombres para que Dios confundiera a sus enemigos. Y Jueces 7:12 dice que tanto los madianitas como los amalecitas eran una multitud. Y también el salmista pidió a Dios que actúe como actuó contra Císara y Javín, quienes tenían un ejército temible de 900 carros cerrados y un gran ejército. Y otra vez Dios salió para obtener la victoria. Eso está en Jueces 4 del 13 al 14. Y en ese mismo capítulo de Jueces, el versículo 16 relata que no quedó nadie del ejército de Císara y al final fue destruido Javín también. Es muy ilustrativo que estos dos casos se mencionan en el libro de Jueces, también que en el primer caso fueron librados sin que el pueblo de Israel usara su fuerza y que en el segundo caso haya sido una mujer quien lideró la batalla, tomando en cuenta que era una sociedad donde la mujer no era considerada para una guerrera. Esto nos enseña que nosotros no debemos perder de vista lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia y cómo ha intervenido a favor de su pueblo, porque esto reafirma nuestra fe y la fe de las siguientes generaciones. Ahora bien, ¿por qué Dios destruye a sus enemigos? Versículo 12 de ese Salmo 83. Salmo 83 nos dice la razón por la que fueron destruidos los enemigos de Dios. Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Esta expresión debemos considerarla desde dos perspectivas. La primera, los enemigos estaban en contra del pueblo de Dios, por lo tanto, habían propuesto en su corazón adueñarse de las tierras que el pueblo de Israel tenía. En la historia vemos a los césares de Roma que buscaron destruir a los cristianos, a quienes llevaron al Coliseo romano asesinando a cuantos de ellos les fuera posible. Más recientemente encontramos personajes que quisieron hacer algo similar, ¿verdad? Como Hitler, quien dispuso en su corazón desaparecer al pueblo de Israel, matando a más de 6 millones de judíos. Segundo,
tomaron posesiones como si ellos pudieran dar órdenes a Dios. Desde que el pecado entró a la humanidad, el ser humano siempre ha acusado al Señor de sus males. Por ello, ha creado sus propias reglas, generando sus propios valores, y en esta obsesión de querer ser Dios, ha tomado decisiones contrarias a la voluntad del Señor. Es interesante observar que en el análisis del Salmo 83:12, cómo esos pueblos querían ser herederos de las moradas de Dios. Así que, ¿cómo nosotros podemos ver esta expresión en relación con nosotros? Esta expresión, ¿verdad? De ser heredero de las moradas de Dios. ¿Cómo podemos ver esta expresión en relación con nosotros hoy? Algunas personas o gobiernos se han querido apropiar de los bienes inmuebles que le pertenecen a la iglesia y por ende al Señor, pero Él siempre ha peleado esas batallas por su pueblo y la iglesia ha recuperado lo suyo. La imprecación, eso está en los versículos del 13 al 16. La imprecación en las oraciones que el pueblo de Dios hacía en contra de sus enemigos. Cuando Cristo vino, sus enseñanzas fueron diferentes. Jesús enseñó a amar a los que hacen daño y perdonar las ofensas que recibamos, sabiendo que Dios tiene el control y que suya es la venganza. Así que como hijos de Dios debemos actuar como el Señor lo enseñó. Lo podemos encontrar en Mateo 5 del 43 al 44 y como el apóstol Pablo lo aplicó en Romanos 12:20. En la oración del Salmo de estudio, el salmista pidió que aquellos enemigos de Dios sean arrasados por completo. El Salmo 89 es muy semejante a este y todo pareciera que solo es un asunto de venganza, cuando en realidad son salmos que expresaban el dolor del pueblo de Dios y también reflejaban la gran confianza que tenía en el Señor. Estos salmos dejan ver el cuidado que Él les había prometido como pueblo. El salmista usó un lenguaje descrito en Isaías 18:19, donde el profeta también dio la razón de por qué Dios actuaría de esa manera por la maldad. Aquí surgen preguntas muy importantes tales como las siguientes. ¿Cómo debería orar la iglesia en este tiempo ante los ataques que constantemente está recibiendo? Solo se puede pedir oración de bendición para los enemigos. Es válido que los cristianos pidan a Dios que destruya a los enemigos de su pueblo. Preguntas, ¿verdad?, que nos hacen reflexionar, y posiblemente las preguntas anteriores, ¿verdad?, generarán un debate si nosotros las abrimos a discusión. Pero al final debemos dejar claro que a la iglesia no se le mandó a orar por la destrucción de los enemigos, pero sí se le encomendó orar por la destrucción de los planes de maldad. Asimismo debemos orar para que Dios cambie el corazón del enemigo y de esa manera sea sensible a la voz del Señor. En todo esto, ¿verdad?, hay un propósito sublime en la oración. Tanto al final del versículo 16 como en el versículo 18 se nos presenta la razón de la oración del pueblo de Dios. Y busquen tu nombre, oh Jehová, y conozcan que tu nombre es Jehová. Al principio del Salmo de estudio, el Salmo 83, el pueblo de Dios vino a él porque estaba temeroso a causa de los pueblos que se convirtieron en sus enemigos y que querían destruirlo. Por eso, los israelitas vinieron angustiados y pidieron la intervención divina de una manera temerosa, a fin de que los enemigos no pudieran consumar el plan que habían tramado. Solo que al final, en sus últimos 3 versículos, el salmista escribió una oración de carácter
misionero. ¿Para qué había llamado Dios al pueblo de Israel? Solo para que fuera el pueblo elegido, un pueblo que serviría para recibir las bendiciones de Dios y también disfrutar de su protección sin importar lo que hiciera. Desde que Dios llamó a Abraham, eso está en Génesis 2:12-3, la palabra nos describe que había un propósito, el cual era que a través de Israel los pueblos fueran bendecidos. No obstante, los mismos israelitas muchas veces cayeron en el engaño de las prácticas idólatras de las naciones que estaban alrededor de ellos, olvidando a Dios y el propósito por el cual fueron creados. El ser humano se ha separado totalmente de Dios y actúa resueltamente fuera de los parámetros divinos porque no han reconocido a Dios como su Señor. Entonces, una de las tareas de la iglesia el día de hoy es orar por la intervención de Dios cuando alguien está tratando de destruir a su pueblo, pero también tiene que asumir la responsabilidad de que aquella persona opositora necesita conocer a Dios como su Salvador y Señor. Te lo voy a leer de nuevo. Entonces, una de las tareas de la iglesia el día de hoy es orar por la intervención de Dios cuando alguien está tratando de destruir a su pueblo, pero también tiene que asumir la responsabilidad de que aquella persona opositora necesita conocer a Dios como su Salvador y Señor. Tenemos que dar, ¿verdad?, buen ejemplo, tenemos que dar buen testimonio y por medio de la oración nosotros pidiendo esa intervención divina por aquellos opositores de la iglesia, ¿verdad?, por aquellos que están en contra, ¿verdad?, de los valores del reino de Dios, pedir en oración por ellos, que el Señor, ¿verdad?, tome sus corazones, que el Señor ablande ese corazón de piedra y ellos pues puedan conocer quién realmente es Dios. No de oída, ¿verdad?, sino que ellos puedan sentir, que ellos puedan ver realmente quién es Dios. Y que por medio de nosotros ellos pues puedan comprenderlo y que puedan decir, wow, ser cristiano no es lo que yo pensaba o no es lo que por años yo he atacado. Así que demostremos los valores del reino para que otros pues puedan venir a los pies de Cristo y conocerlo como su Señor y Salvador. Así que para concluir esta lección, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, el pueblo sufrió embates de todo tipo. Las sociedades han buscado de una u otra forma atacarlo con el propósito de destruirlo. Esto, como todo lo demás, es consecuencia del pecado en la raza humana. No obstante, en medio de todo esto debemos recordar que como pueblo de Dios podemos y debemos clamar en oración cuando nos atacan a fin de que Dios actúe conforme a su gran amor por la iglesia. Dios escucha nuestra oración. Así que por medio de esta lección, ¿verdad?, yo espero que nosotros hemos podido, ¿verdad?, aprender que depender de la oración en todo momento con la seguridad de que Dios responderá. Eso se llama fe. Así que, de acuerdo, ¿verdad?, a su soberana voluntad, nosotros podemos tener esa seguridad de que Él va a responder. Ya sea con lo que nosotros pensemos cómo va a responder o que nosotros, ¿verdad?, acatemos cómo Él va a responder, ¿verdad? A nosotros no nos corresponde
medir o juzgar cómo Dios va a responder nuestras oraciones. A nosotros nos corresponde creer que Él va a responder, ya sea que nosotros entendamos, ¿verdad?, el propósito de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo creo que eso es bien importante, que en la medida que nosotros podamos pedirle al Señor que nuestra petición, Él nos ayude a entender su respuesta, para nosotros sería más gratificante, ¿verdad? Y no solo eso, ¿verdad? Poder seguir entendiendo el propósito de Dios en nuestra vida, que Él sabe lo que nosotros necesitamos y que Él sabe lo que nosotros debemos tener para poder seguir adelante en este camino. Así que gracias por su atención en esta tarde, y que el Señor los continúe bendiciendo de una manera muy especial. Así que el Señor les bendiga.